busca algún caso interesante relacionado a las lesiones en boca. Este es un caso que para nosotros sigue siendo interesante y les voy a decir por qué. Este es un bebé de sexo masculino que consulta a los 2 días de vida, lo vemos a los 2 días de vida, por 2 lesiones tumorales que tenían a nivel de la lengua. Estas son las lesiones que tenía el bebé, se lo manda inmediatamente a cirugía, se sacan esas 2 lesiones, como ven acá, ahí ven la cicatriz que queda a nivel de la lengua, y bueno, en ese momento los diagnósticos: tumores en glándulas salivales, un teratoma, un radiomioma, un émboli congénito, pero nosotros tenemos la suerte de tener un muy buen dermopatólogo, el doctor Casas, en el hospital alemán, y entonces él hace la histología y nos muestra este tipo de imágenes: quistes con un revestimiento epidérmico y egoso de estructuras anexiales, y acá ven ustedes las estructuras vasculares anómalas entremezcladas con tejido adiposo maduro. Con esta histopatología y con esa clínica vemos acá también otras lesiones con quistes con revestimiento epidermoide y estructuras anexiales. Por lo tanto, si yo muestro esto, ustedes entre esos 4 diagnósticos que yo había puesto, ¿qué les parece que tiene este paciente? Pensamos en un teratoma, por lo menos así viene informado, todas las características, y a su vez la lesión se le informa como teratoma. Este paciente, que es el hijo de una médica de nuestro, con nosotros, la seguimos controlando, y cuál es la característica: viene preocupada la mamá porque tenía y seguía con una lesión blanquecina, como ven allí, a nivel de paladar duro. Cuando vemos esa lesión, la verdad que con ganas de que no fuera lo mismo, pensamos que podía ser, que puede ser algo blanquito que uno ve ahí a nivel de paladar. Un Epstein, un quiste de Epstein, que a veces los quistes de Epstein persisten a través del tiempo. Saben que casi el 90% de los recién nacidos lo tienen, uno no los busca porque pasan desapercibidos, pero nosotros pensamos que podía ser un quiste de Epstein. Lo cierto es que esa lesión se extirpa también y nos informa nuevamente una lesión similar a la que habíamos extirpado anteriormente. Por lo tanto, dijimos, bueno, otro teratoma. Pero lo interesante es que al paciente lo seguimos controlando. Bueno, la mamá es dermatóloga y bueno, estaba preocupada y está preocupada por las lesiones de su bebé. Lo cierto es que cerca del año de edad debemos al chiquito una lesión tumoral blanquecina nuevamente en la lengua. Entonces, en ese momento decidimos hacerle la extirpación de la lesión. No tengo foto, una lengua de un nene de 1 año era muy difícil. El problema es que quizá lo tendría que haber fotografiado quizá cuando se lo había anestesiado. Pero bueno, era una lesión blanquecina, como esos fibromas que uno a veces ve en los chicos pequeñitos, en los neonatos a nivel de la lengua. Se extirpa y es acá la sorpresa que el doctor Casas nos habla de un tumor diferenciado constituida por células del estirpe muscular estriado y que él lo coloca el nombre en esta entidad como un rhabdomioma adulto. Por lo tanto, estamos ante un paciente que tiene una histología por un lado de teratoma y por otro lado de un rhabdomioma. Entonces un poquito para ver qué es el teratoma. El teratoma sería un tumor compuesto por elementos derivados de las capas germinales del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo, en localizaciones foráneas al sitio anatómico de origen. Sabemos que a las 4 o 5 semanas de desarrollo embrionario hay células germinales primarias totipotenciales que van a migrar desde el saco vitelino a lo largo del mesenterio, van haciendo diferenciación y llegan a las gónadas, pero si por algún motivo se produce una diferenciación incompleta o migración aberrante, se va a producir el teratoma. La mayoría de los teratomas son histológicamente benignos, pueden ser sólidos, quísticos o mixtos. Vamos a ver que hay varios niveles de diferenciación, desde estructuras somáticas primitivas hasta elementos con características fetales, y también se los divide en maduros e inmaduros. Los
niños en general, la mayoría son maduros, por lo tanto no tienen gran riesgo de malignización, mientras que los teratomas inmaduros suelen ser sólidos y son más comunes en gente de mayor edad y tienen alta incidencia de recurrencias. En general los teratomas, veamos aquí, la mayoría de los que hacemos dermatología pediátrica probablemente, o mismo los pediatras, han visto teratomas, pero la localización más común probablemente sea la zona sacrocoxigia. Luego viene la zona intracraneal, la zona cervical y, como en nuestro caso, también están descritos en este orden lesiones a nivel de paladar y de nasofaringe. Los teratomas orales en realidad son muy infrecuentes, serían 1 en 35.000 a 1 en 200.000 de recién nacidos vivos. Se lo presenta como una masa, como la que vimos en nuestro paciente. A veces la lesión puede ser muy grande y el diagnóstico puede hacerse como masa tumoral en la ecografía y a veces postnatal al nacimiento. De acuerdo al tamaño de ese teratoma, como nosotros vimos acá no era muy grande, pero podría ser de un tamaño mucho mayor, puede tener alteraciones como obstrucciones respiratorias o a veces dificultades para alimentarse. Se ha descrito asociado a otras malformaciones, paladar hendido, lengua bífida, dislocación de la articulación temporomandibular y en general lo que se hace, como se hizo en nuestro paciente, uno tiene esa lesión tumoral en un neonato y en general uno no espera, a excepción que tenga claro el diagnóstico, lo extirpa y averigua de qué se trata y en general tiene baja tasa de recurrencia. Nosotros no creemos que lo que haya tenido en la lengua sea una recurrencia de lo anterior, la etiología era diferente. Igual nos presenta un interrogatorio. Los teratomas también los podemos dividir en 4 subtipos, uno dermoide, que contiene tejidos de origen mesodérmico y ectodérmico, uno teratoide, que contiene tejidos de 3 capas germinativas, pero pobremente diferenciado, un verdadero teratoma, similar al teratoide, pero diferenciado en tejidos reconocibles histológicamente, y el epignathus, que está originado en las 3 capas, pero diferenciado en órganos, a veces miembros o a veces como un segundo feto. Los cérvico-faciales como el nuestro pareciera que se dan en el 10%, tanto en el sexo femenino como el masculino. En algunos casos pueden haber elementos malignos, la recurrencia es muy baja. Entonces los teratomas son el 2% de todos los tumores maxilofaciales pediátricos. Y desde el año 1966 hasta la actualidad hay solamente 19 casos publicados en la literatura. Pero ¿qué del rhabdomioma? Porque nosotros hablamos del teratoma, pero la histología del otro es de un rhabdomioma. Entonces este también es un tumor benigno de partes blandas, de origen de células musculares, más frecuente en corazón, cabeza y cuello. Cuando uno dice un rhabdomioma a nivel cardíaco, enseguida uno piensa en una esclerosis tuberosa. Creo que ese nombre a nosotros nos suena común por esto. Las formas extracardíacas se subdividen según características histopatológicas en fetal y en el adulto, que esta es la variante que pensamos, o que piensa el patólogo que tenía nuestro paciente. Lo más común es que se localice también en cabeza y cuello, pero no en edades tan en la época neonatal, sino en edades más avanzadas, y predomina en el sexo masculino. Vamos a ver acá algunos diagnósticos diferenciales que uno puede ver de tumores en el recién nacido, como por ejemplo este paciente, que es un épulis, que se ve en los neonatos, que es un tumor benigno, generalmente solitario. Acá tenemos 2 lesiones, una arriba y una abajo, pero muchas veces es solitario, de gran tamaño, que también, de acuerdo al tamaño, puede tener algunas complicaciones. Pero ¿dónde se lo encuentra? En el reborde alveolar, es más común en las mujeres que en los hombres, y esta es la histología característica con esas células poliédricas, ese citoplasma pálido, gránulos gruesos pas positivos, y en estos casos lo que se hace es la extirpación directamente de la lesión por el riesgo después de los dientes en esa zona. Esta es una de nuestras publicaciones, y este es el caso de las perlas de Epstein, que es lo que yo quería que ese paciente tuviera en realidad. Lo ven ahí, esa lesión blanquecina a nivel del paladar, pero claro, si una perla de Epstein persiste y persiste en un chico que ya tenía esas tumoraciones, por eso decidimos sacárselo. Y además, lo que hicimos en ese momento, que no lo relaté antes, es hacerle una resonancia para ver si no había alguna comunicación o alguna otra lesión que nosotros no estuviéramos viendo. En conclusión, traje este caso, porque es un caso creo que para nosotros interesante. No lo tenemos totalmente cerrado, porque yo no creo mucho en las coincidencias
de un teratoma y un rhabdomioma. Probablemente ambos son tejidos heterotópicos en lugares que no corresponden y bueno, la verdad es que quiero, o si alguno de ustedes tiene alguna experiencia o algún comentario para ayuda en el caso de este diagnóstico, sobre todo por la posibilidad de estas dos asociaciones, rhabdomioma y teratoma. No sé si alguien tiene algún caso, alguien nos puede aportar algo para ayudar a reunir estas dos patologías.